Bueno, en diferentes partes de la historia de la iglesia. Vean ustedes, y ahora vamos a hablar de esto después de esta pausa. Vamos a decir que en la Edad Media hubo un momento muy especial con algo que se llamó la Divina Comedia, y en la Divina Comedia hay una de Dante Alighieri, y hay un momento en que, no lo he leído todo, pero he leído algunos fragmentos y algunos capítulos de este libro, y por ejemplo hay momentos de la entrada, ¿verdad? Hay momentos de cómo hay algunos aspectos, y si uno se da cuenta cuando uno está leyendo o tomando, revisando esta información, se da cuenta que es lo que, no lo que decía la Biblia, sino lo que un autor se imaginó que era. Qué interesante es esto, ¿no? Lo que un autor se imaginó que era. Permítame un segundo, vamos a hacer una pausa, por favor. ¿Puedes ayudarme, amor? Es la pastora José. A ver qué te puedo resolver. Perdón, es la pastora José, que a lo mejor tiene algún problema para conectarse ahorita que nos diga Esther. Entonces les decía, este libro deja algunas cosas que el autor piensa. Vamos a ver cuáles son estas antes de seguir nuestra lectura. ¿Cuál? Ah, ok, no hay problema, gracias. Entonces, vean ustedes, vamos a ver algunas cosas que este autor interesantemente pone. Por ejemplo, que hay un lugar donde hay eh, gente que va a ese lugar, al inframundo, al infierno, y está siendo torturada, ¿no? Entonces pensamos que los demonios nos van a torturar o a hacer alguna cosa así como es una de las ideas que en nuestra mente está. Si bien esta idea eh, es parte de una realidad de que está basado en la Biblia, no necesariamente es toda la verdad de la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a ir analizando en la Biblia qué hay. Ahora, trasladando a nuestros días, este, lo que estamos viendo ahí es lo que está pasando en nuestras iglesias actualmente. Dice, hablar de demonios, que ha estado de moda hablar de demonios, hablarles a los demonios, atarlos y o expulsarlos. Ahora, no quiere decir que en la Biblia no esté esto, que no sea algo que sea de los cristianos, sino que se ha puesto de moda esto. Se habla indistintamente de demonios y de espíritus malignos. Ahí subraya indistintamente, porque bíblicamente hay que distinguir entre los demonios y los espíritus malignos. Los espíritus malignos sí atormentan al ser humano. Los demonios tienen una función de cumplir los mandatos del enemigo. Ahorita lo vamos a ver. A estos, a estos no solo se les asignan territorios, como vimos en la guerra espiritual que estuvimos analizando hace ya 21 días, sino también la mayoría de los pecados. Entonces se habla del espíritu de mentira o del espíritu de adulterio, etcétera. Antes de pasar a la página 10, tenemos que tener bien claro aquí que no es que estamos diciendo que la Biblia no habla de esto, sino que estamos diciendo que la Biblia no habla de que los pecados sean espíritus, aunque algunos versículos, lo vamos a ver dentro de la clase, nos hablan de que algunos pecados son aumentados por los espíritus, o inclusive algunas enfermedades están siendo puestas también por los espíritus. Pero tenemos que distinguirlo muy bien, lo vamos a hacer. Y vamos entonces a la siguiente página. Ya dejo de ponerme aquí para verlos en cuadritos, porque vamos a empezar van a empezar ustedes a contestar. Eh, mm, Ahí estamos. Ya, los que estábamos y listísimo. Entonces ahora sí estamos listos.
vamos a la página número 10 y empezamos, ya saben, con la doctrina bíblica. Así como existen ángeles que están al servicio de Dios, existen demonios que están al servicio de Satanás. La primera revisión que hacemos de los versículos, ahí están, los vamos a ir viendo, pero el primero pues es Deuteronomio 32. Sabemos que Deuteronomio 32 es el canto de Moisés antes de despedirse de su pueblo, y ahí en los primeros versículos de este canto, llamado el canto de Moisés, que empieza realmente desde los últimos versículos del 31, nos habla sobre los beneficios que ha tenido el pueblo de conocer a Dios, de que le llevó, y aunque tuvo todos estos beneficios, sin embargo se apartaron. Dice, se fueron con las cosas buenas. Y ahí es bien interesante que dice que la sobresatisfacción de sus necesidades les causó inclusive estar atentos. Fíjense el versículo 17, aquí lo podemos ver en nuestra Biblia, el versículo 17 les dice, es 32, 17, es el canto de Moisés al pueblo, que dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios. Es la primera parte del versículo. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Ahora vamos a ver en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, cómo nos menciona aquí cuál es el asunto en relación a la función de estos seres espirituales. Esto nos lo aclara mucho en Apocalipsis 2 versículos. Es muy interesante estar revisando todo el contexto, pero vamos a ver solamente 2 versículos por cuestión de tiempo. ¿Alguien lo tiene de ustedes, por favor? De los alumnos. Es Apocalipsis 16. Pastor, yo lo tengo. Adelante. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice así la preciosa palabra de Dios. Amén. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, son siervos del enemigo eterno de Dios, del adversario de Dios, y están a su servicio. Nos aclara mucho el evangelista de Lucas cuando nos habla en el capítulo 11, que nos habla sobre, después de que habla de la oración, y empieza a hablar Jesús de la oración, y cuando termina hablando de la oración en el versículo 11 de Lucas, capítulo 11, perdón, de Lucas, en el versículo 14, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Fíjense bien, el demonio era mudo, y aconteció que salió el demonio, el mudo, estaba echando Jesús un demonio. Vuelvo a repetir porque leí muy mal. Estaba Jesús echando un demonio que era mudo. Y aconteció que saliendo el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba. Esta opresión o esta posesión demoníaca hacía que esta persona quedara muda, no le permitía hablar. ¿Y qué pasa ahí? La gente quedó maravillada. ¿Qué decimos ahora después de esto? Pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, es decir, el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Es decir, si echó fuera a un demonio, entonces debe tener pacto con los demonios. Este es un sentido, este versículo nos aclara mucho de Lucas porque era el sentido de cómo se veía la espiritualidad o los demonios en este primer siglo. Es decir, había espíritus que oprimían a la gente o que causaban inclusive que la gente no hablara, a un mudo. Cuando sale el demonio, entonces dicen, bueno, si tiene potestad sobre los demonios, debe tener pacto con los demonios. Pero Jesús les aclara, que es lo que vamos a ver más adelante,
que dice que no es posible que él fuera echada, dice el hombre fuerte no puede ser echado de la casa si no es atado y echado fuera, es decir, era enemigo de Satanás. Los demonios, en el punto 2, los demonios tratan de hacer daño a la gente. Y esto lo vemos ahí, regresamos aquí rápidamente en el 8, porque Lucas, que es un médico, pone mucha atención al malestar de la gente. Habla de muchos milagros. Si ustedes tienen una lectura de Lucas, van a ver que Lucas tiene mucha cuestión de malestar de la gente. Y en el capítulo 8 habla de el endemoniado gadareno, que en otra historia o en otra evangelio donde se nos cuenta la historia, se nos habla de los endemoniados gadarenos. Entonces, Gadara es una región, ¿verdad? Y esta persona en el versículo, nomás ustedes conocen la historia, pero nomás para ver el que me está citando, dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues había mucho tiempo que él se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio, esa es la parte, al desierto. Entonces, esta cuestión es que el demonio hace que las cosas hagan cosas que la gente no quiere. ¿Cómo sabemos que una persona está endemoniada? Me han preguntado a mí. ¿Cómo sabes tú que una persona está endemoniada? Porque hace cosas que no quiere hacer. Ahora, por otro lado, tampoco, si una persona hace cosas, tampoco puede justificarse diciendo, no, pues fue el demonio. No. Hay momentos en que uno sabe perfectamente y es consciente. No sé si ustedes desde su práctica han tenido alguna experiencia así. Y es clarísimo cuando estas personas están fuera de sí, fuera de control. Es muy sencillo ver cuando una persona está fuera de control. Aquí es importante ver esto. Los demonios, punto 3, pueden causar enfermedad, es lo que les decía antes. No solamente, no todas las enfermedades son por causa de los demonios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque miren, nosotros hace 8 días no venimos aquí a clase, mi esposa y yo, porque fuimos a la graduación de los alumnos de nuestro instituto. Y cuando íbamos de camino, como es un camino 2 horas hasta el lugar fuera de Guadalajara donde están, pasamos a un lugar que es famoso por las carnitas y comimos carnitas. Y junto con esas carnitas comimos bichos. Y nos fue como feria 3 días del estómago. Entonces, es muy fácil, muy fácil decir, pues mira, porque no nos invitaron, ¿verdad? Por envidia, ¿verdad? De que no nos invitaron, a todos los que debimos ir, se enfermaron los hermanos. Esa es una manera, ¿verdad? Otra manera es decir, mira, yo creo que algo tienen los hermanos, algo hicieron. Por eso tienen ahí, atribuirle a la enfermedad. ¿Ustedes han tenido esa experiencia que están enfermos y les dicen, revisa tu vida, qué habrás hecho? Entonces uno dice, bueno, pues no soy un ser angelical, pero pues como siervo, como ministro, camino en los caminos del Señor, ¿verdad? Entonces es obvio que hay demonios que causan enfermedades, pero también hay bichos que causan enfermedades. Uno de los momentos más difíciles del año 2020 es cuando yo escuchaba a muchas personas decir que no se iban a enfermar de COVID porque era un demonio y esto les iba a causar inmunidad porque ellos eran santos o el Espíritu Santo estaba con ellos. Y lo triste fue ver después personas que se enfermaban y tenían que reconocer que pues, somos seres humanos, somos vulnerables las personas como vulnerables, pues nos podemos enfermar de cualquier bicho como el que nos enfermamos mi esposa y yo. Y pues la prueba más tangible, como les he dicho, es que no tuvieron que sacar el demonio de mí, sino simplemente con las inyecciones a mi esposa y las pastillitas que me dieron, 3 cada día, pues ahora ya no tengo los síntomas que tenía. Quiere decir que sí era un bicho, ¿verdad? Si era un bicho que se había metido ahí, porque son carnes que están
contaminadas en el sol y la bacteria pues se fructifica. Pero también hay casos como el de Lucas capítulo 13. Regresamos, vamos a aprovechar que estamos ahí en Lucas y vamos a regresar al libro de Lucas, estábamos en el 8, ahora vamos al capítulo 13. Y miren, yo hace muchos meses que no leo Lucas, pero normalmente uno de los evangelios que más leo, Mateo, Lucas, eh, en el año procuro leerlo 1 o 2 veces. Y es interesante porque va contando la manera, es un narrador, lo que me gusta es que es un narrador, va contando la historia muy, muy bonita. Dice, el que nos va a llevar es a la sanación de una mujer. El capítulo 13 nos va a llevar a la sanación de una mujer. Y enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. Aclara la versión 60 que tengo, que es la versión 60 con asterisco, dice aquí equivale a sábado. Ese es un añadido que tiene la Biblia que tengo aquí. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu, fíjense bien, espíritu de enfermedad, que andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Ahora, la discusión aquí exegética es si Lucas veía esta enfermedad, que podía ser una enfermedad física, como un demonio, o realmente si debemos creer que la palabra de Dios es la palabra de Dios y está hablando de que hay espíritus de enfermedad que atormentan a las personas. No todos, pero hay espíritus de enfermedad que atormentan a las personas. Me parece que aquí está hablando de espíritus de enfermedad que atormentan a las personas. Si se fijan un poco, como también lo dice de la misma manera en el capítulo 9. Es el mismo Lucas el que narra casi al final del capítulo 9, también es un narrador extraordinario. Lucas dice y 42, ¿verdad? Es 42 el que está marcando. Dice, y mientras se acercaba el muchacho, el demonio lo derribó y lo sacudió con violencia, pero Jesús respondió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a sus padres. Este versículo, no leemos toda la historia de la narración, para centrarnos en esto es muy interesante. Vean ustedes lo que aquí estamos viendo en el texto mismo de Lucas. Lo que está diciendo es que la enfermedad que tenía el muchacho era que le causaba un problema físico, el demonio, y al ser liberado de este problema físico, el demonio entonces era liberado y estaba fuera de peligro. Es decir, el demonio causaba una enfermedad o un daño físico a la persona. Esto es importante que lo analicemos así porque esto es lo que está diciendo ahí. ¿Dónde lo aclara más? Lo aclara mucho más fuera del Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos. Estos son los versículos que ustedes tienen ahí, los pueden revisar. Ahora Marcos, que es así muy, muy preciso, aquí puse un puntito en el versículo, por si no regreso al manual para verlo, es al final de Marcos, está con letras rojas para mí, pero dejen ver, Marcos 9, es que la luz me hace falta aquí. Está con un, sí, vamos a buscar la luz para leerlo, porque sí, lo estaba leyendo y me pareció interesante. Versículo 22, ayúdenme si me atoro, dice, y muchas veces le echa en el fuego, bueno, un poco atrás, dice, verso 20, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos.
Es una manifestación, es decir, causaba algo sobre él. No el muchacho tenía, sino le causaba este malestar. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño, es decir, tenía un problema. Y muchas veces le echa en el fuego, esta es la parte, porque hasta aquí, hasta el 21, bueno, decíamos, pues a lo mejor tiene epilepsia o algo así, pero no, fíjense bien qué hace. El demonio le echa en el fuego, es cuando pierde el control. Esto es importante. El demonio hace que las personas pierdan el control. Y en el agua para matarle, es decir, quiere destruirle, quiere acabar con su cuerpo. ¿Recuerdan lo que pasa con el demoniado gadareno de Lucas 9, cuando los sacan los demonios, los echa al mar, ¿no? Pues los destruye, destruye sus cuerpos, pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, sí puedo. Perdón. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todas las cosas le es posible. Eso está en rojo en mi Biblia, casi no lo veo. Pero es lo que le dice Jesús. Si estoy diciendo mal, me ayudan. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, a ver si me ayudan a leer porque ya mis ojos, creo, ayuda a mi incredulidad, le dice el padre al Jesús. Y Jesús, el 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Es decir, le causaba un daño físico que era sordo y mudo, pero no solamente era sordo y mudo, aquí es donde quiero detenerme. No por este versículo, solamente el versículo que estamos leyendo al último, vamos a decir que cualquier persona que está sordo y mudo tiene un espíritu de demonio. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros en la iglesia grande donde estuvimos por muchos años teníamos una sección donde había sordomudos y ahí se sentaban y se les hablaba con lenguaje de señas a todas estas personas. Esto es interesante porque no eran personas que tuviéramos que sacarles el demonio para que entendieran la palabra, sino más bien hay personas que el demonio les hace daño y entonces no solamente son sordos y mudos, sino les hace ir corriendo al agua, les hace ir corriendo al fuego, quiere destruir sus cuerpos. Es decir, tenemos que ver todo el panorama. Por eso Jesús empieza a preguntar, ¿y desde cuándo es esto? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros no podemos entrar a hacer estos trabajos de liberar a las personas simplemente juzgando de antemano sin la dirección del Espíritu Santo cuando no sabemos qué es realmente lo que está pasando con las personas. ¿De acuerdísimo? Bien, vamos al punto número 4. La capacidad de expulsar demonios no necesariamente indica un alto nivel de compromiso con el Señor. ¿Hay alguien me ayuda ahí con Mateo 7? Pastor, yo lo tengo. Sí, por favor. Y dice Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, es importante que no pensemos que es una espiritualidad especial para echar fuera demonios. Hay gente que hace esto y no necesariamente está en una espiritualidad. Eso es el caso de Hechos 19, donde nos habla de las personas que, pues inclusive, vean ustedes, me gusta este pasaje, porque ahí en Lucas, nuevamente el que dijimos, que lo tenía marcado hace rato, dice, para entender el contexto, versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se levantaban
los enfermos, aún se llevaban a los enfermos los paños o delantares de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían de ellos. Es decir, era tanto el poder, pero algunos de los judíos, esto es lo que me llamó la atención, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, es decir, en ese tiempo ya había gente que sanaba con exorcismos. Entonces, esto es así, esto lo tenemos que ver, que también en nuestros días podemos de alguna manera ver que hay gente que dice que le da solución a las cosas espirituales de los demonios a través de tratar de hacer exorcismo. ¿Cuál es la razón por la cual debemos tener cuidado con esto? Aunque lo vamos a ver más adelante, vamos a ir viendo paso por paso esto. Porque miren, hermanos, yo me he dado cuenta que las personas sí llegan a estar endemoniadas, sí podemos liberarles, pero si hay una verdadera liberación es como en la Biblia, como el Gadareno, transforman su vida y transforman la vida del entorno donde los llevan. Si nosotros simplemente pensamos que es un espectáculo para que salgan demonios, pues eso no tiene realmente una función, me parece a mí. Ahora, aquí es donde debemos tener cuidado, porque realmente los demonios reconocen la autoridad de Dios. Vean el siguiente punto. Los demonios deben reconocer la autoridad de Dios. Y si nosotros tenemos la autoridad de Dios, no tenemos que tener temor. Porque lo que ha pasado, les he contado varias veces, como a veces hemos visto gente que está endemoniada y la gente que está en nuestra iglesia tiene temor, pero no debemos tener temor. Los demonios reconocen la autoridad de Dios y de sus siervos. Estos hay varias citas, ayúdenme por favor. Vamos a ver estas citas y luego de ahí dice que vamos, Mateo 8, 28 y 29. Ya la tengo, pastor. Adelante. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, se ha hecho. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí. Vean ustedes, esta autoridad no solamente, este versículo está puesto aquí, no solamente está puesta para los demonios. La autoridad que tenemos es también para la sanación y la salvación. Marcos 3:11, por favor. ¿Alguien más lo tiene? Sí, adelante, Pastor Juan. ¿O no? ¿Qué iba? Sí, más el micro. Ahí está. Los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Así es. Ese es Marcos. Ahora, vamos a ir hasta Hechos 16, que es donde estoy yo, en Hechos 16. Me paré aquí para verlo. Y vean ustedes cómo ya vimos Pablo, cómo tiene esta autoridad de los paños y demás, y cómo algunos lo imitaban, pero ahora en el momento, si regresamos a Pablo en Filipos, dice que aconteció, recuerdan después del carcelero de Filipos, dice, aconteció que mientras iban a la oración, nos salió el encuentro, aquí está hablando en primera persona Lucas, ya se encuentra con él, ya no se lo está contando, nos salió el encuentro una muchacha que tenía espíritus de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando, es decir, y Pablo echa fuera este demonio y luego esto le causa problemas. No sabemos la historia, pero Pablo tiene autoridad para echar fuera este demonio. Y por último vamos al versículo, si me hacen favor, ya me perdí aquí en la línea, pero es el de Santiago, capítulo 2, que dice, ¿crees? Pues bien haces porque los demonios también creen y tiemblan, ¿no? En Santiago. Los demonios tienen temor de Dios. Esto es una parte importante. Esto es importante en la doctrina bíblica. No es una lucha entre el bien y el mal. No estamos viendo a ver si gana el demonio. El demonio ya está vencido y en todos los casos está fuera, ¿verdad? Entonces debemos tener esta autoridad de Dios. Y ahora sí vamos a el punto 6. Jesús mandó a sus discípulos a expulsar los demonios y les dio autoridad para hacerlo.
Vamos a ver cómo les da autoridad para hacerlo. Está en 3 de los evangelios y vamos primero con Mateo 10:8 y luego Marcos 3:15 y por último 3:15 y 16:7. Ahí nos vamos a detener un poquito en Marcos 16. ¿Pero alguien tiene Mateo 10:8? Pastor, Adelante. Mateo 10:8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia, dad de gracia. Ahí está el mandato a sus discípulos en Mateo, ¿no? Ahora vamos a Marcos 3:15. Que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es la autoridad que les da a los discípulos. Ahora, es solamente para los discípulos, por algunos pueden decir, es solamente para los tiempos bíblicos, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo al final de Marcos, esta parte nos habla de esto. Bueno, ya me perdí aquí en la lectura, pero es en el capítulo 16. Dice, finalmente, 16:14, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que les había, porque no habían creído a los que les habían dicho, habían visto resucitado, no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta es la función de la iglesia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahí se resume todo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego aquí tiene estas palabras de Jesús que añaden el evangelio pequeño de Marcos, que dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre seguirán a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Es decir, estas señales son para que la gente crea. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y sigue ahí con otra serie de cosas. Ahora bien, esto quiere decir que nosotros debemos andar por el mundo predicando el evangelio, echando demonios. No, debemos predicar las buenas noticias, pero en caso necesario que haya incredulidad, el Señor proveerá el momento adecuado para que estas manifestaciones sean señales. Todas las manifestaciones de milagros, incluyendo echar fuera demonios, son manifestaciones que tienen una función de enseñanza para la incredulidad. Para la incredulidad. Ahí estamos viendo en Marcos que les reprocha que no creyeron a las palabras que él les dijo. Cuando hay incredulidad, el remedio para la incredulidad son los milagros. ¿Qué acaba con la incredulidad? La poderosa mano de Dios haciendo obras y manifestándose. Eso es algo que debemos estar ahí siempre atentos. Entonces, ya me perdí, si me ayudan ustedes a ayudarme donde me quedé. Punto 7. Punto 7, ¿me ayudas a leer, por favor? Ya. Expulsar demonios es una ardua tarea espiritual. Marcos 9:29. Vamos a ver qué nos dice. Es una ardua tarea espiritual. Esto está en la Biblia, ¿no? No es andar por ahí diciendo, yo expulso demonios. Es una ardua tarea espiritual. ¿Qué nos dice Marcos? Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Ok. Entonces, hay una experiencia espiritual causa una circunstancia especial. Vamos entonces al número 8, ya que me ubicaron. Dice, una persona puede ser poseída por más de un demonio. Eso también es un tema que tenemos que analizar ahí en Marcos. En los 2 versículos de Marcos vamos a analizar este pasaje que es digno de discusión para muchos cristianos. El primero, Marcos 5:9. Vamos a verlo así, tal cual está, así en frío. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Ahí
simplemente. Ahora el 16:9, por favor, Pastor Juan. Así, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. 7 demonios. Apareció primero de quien había echado 7 demonios. No actúan en individualidad, aunque a veces parece que así es, sino también en conjunto. Es decir, y hay ese pasaje famoso que dice, si sale y se queda el corazón abierto, va y llama a otros peores que él. Es decir, este es el asunto. No es cuestión de que los cristianos nos espantemos de esto. Si una persona está en situaciones donde abiertamente estamos dejando que abra nuestro corazón a cuestiones que sabemos que son definitivamente obscuras y del enemigo, demoníacas, pues cada vez va cayendo más la persona en esto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, como cualquier cosa, ¿no? Como en cualquier cosa de la vida. Si uno, todos los excesos son malos, todas las circunstancias son cuestión que ya dañen nuestra vida espiritual. No todo es endemoniamiento, no todo es en demonología, pero sí debemos tener cuidado de que no nos metamos en ese tipo de cosas. Hay cosas que no tenemos por qué entrar ahí y estar ahí no nos atañe ni nos importa. Algunas personas lo hacen porque tenemos un vacío en el corazón, otras personas dicen, pues es que me dio curiosidad entrar a ver cómo era. Hay tantas historias y la mayoría de las historias, aquí voy a hacer un alto, la mayoría de las historias son narraciones anecdóticas. ¿Qué significa una narración anecdótica? Algo que pasa y se cuenta y va cambiando cuando cada persona lo cuenta. Yo recuerdo hace muchos años en la iglesia donde es mi esposa originaria, que es la iglesia San Pablo, que está ahí en el barrio San Miguel. En esa iglesia era una iglesia chiquitita de lámina, de adobe, y era chiquitita. Y en esa ocasión estábamos en una velada de oración. Había habido una manifestación del Espíritu Santo unos días antes, no recuerdo ahora, son muchos años, más de 50 años de que pasó esto. Entonces, pues yo era un muchachito de 16, 15 años, no tenía mucha experiencia, pero leía la Biblia, era cristiano, y en algún momento hubo una persona endemoniada. Y entonces yo anteriormente, unos 6 meses antes, había hecho un viaje fuera del país, al país de Guatemala, y había visto a una persona endemoniada. Y cuando vi a la persona endemoniada, pues a mí me causó curiosidad y me causó, ah, pues, cómo la gente me causó, ¿cómo decirlo? En mi ingenuidad me causaba como, como risa o como, no sé cómo decirlo, que las personas se espantaban mucho, pero yo decía, pero si nosotros, como yo era recién cristiano, saben ustedes lo que es ese primer amor, donde uno se siente súper cristiano, súper espiritual, y iba con unos misioneros, orábamos, leía yo la Biblia todos los días, leía 10 capítulos de la Biblia todos los días. Entonces imagínense un muchachito así. Yo decía, pero qué curioso que la gente tiene temor de esto. Así que un año, 6 meses después de que yo vi esa experiencia, se manifiesta en esta iglesita pequeña. Y lo que cuentan las diferentes personas que estuvieron ahí son narrativas diversas de lo que pasó ahí. Lo que yo vi es algo. No voy a contar lo que yo vi ahora, pero si ustedes toman a 4 o 5 personas de los que estuvieron ahí, todos vieron cosas diferentes. Si era un endemoniado, si tenía una posesión demoníaca, si había que tener liberación sobre esa persona, pero las cosas que hizo, que era tener mucha fuerza, que era muchas cosas extrañas, palabras extrañas que decían, cada uno lo vimos, lo asumimos con una narrativa, con una contar nuestra propia narración, las diferentes narraciones que se hacen. Ahora, esas narraciones que podamos hacer
no significa que así sean los demonios, que así se tengan que manifestar todos y que así se tengan que sacar a los demonios. Ese fue un momento específico en la vida de la iglesia y fue un momento específico que no puede hacer una narración todo esto. ¿Qué es la verdad de todo esto? Lo que dice aquí en la palabra, lo que estamos estudiando. ¿Se entiende esto con claridad? No debemos estar pensando que el demonio tenía más fuerza que los demás. O lo que les dije antes, que la gente se sentía espantada, se abría, se hacía a un lado. Pues como yo pensaba en ese momento, pues, si somos hijos de Dios, si Dios nos salvó, ¿por qué va a estar este incircunciso filisteo, como dijo el pastor David, ¿verdad? Cuando estaba ahí, que de todos le tenían miedo a Goliat. Se me hacía algo así, similar a esto, ¿no? Similar a esto. ¿Por qué tenemos que tener temor si el Señor está con nosotros? No vamos en las fuerzas nuestras, vamos en las fuerzas del Señor. Es lo que decía el pastor David, ¿verdad? En esa ocasión. Es que no es, está retando a los ejércitos del Dios viviente. O sea, este filisteo incircunciso, ¿verdad? No se trata de ser temerario, no, de ninguna manera. También ahí tenemos que entender muchas cosas de lo que es las gentes que están locas. Hay personas que tienen locura y van a hacer locuras. Si ya veo que en la calle alguien va con un cuchillo apuñalando gente, no me le voy a parar enfrente porque es precaución, ¿no? Es ser astuto como serpiente. Manso con paloma, pero astuto como serpiente. Es decir, tenemos que tener los cuidados necesarios y saber. Por eso yo siempre les digo a los hermanos de nuestra iglesia, hermanos, por favor, primero no temer temor. Primero no es el que está ganando. Segundo es el mentiroso y quiere destruirnos. Y no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Ningún poder. Tomó autoridad sobre una persona y está haciendo que esa persona haga cosas que no desea. La mayoría de esas personas despiertan como si despertaran de un sueño, no saben qué pasó, son poseídas, es la palabra, tienen posesión. Ahora, es algo extraordinario, algo para ponerlo en el cine, para anunciarlo, para que nuestras iglesias, no. Preferentemente yo digo, aconsejo a las iglesias de nuestra denominación, si tienen un caso así, tengan un cuarto donde cuentan las ofrendas y ahí atiendan el caso. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Destruir, cambiar. Si tenemos un servicio, una vez teníamos un servicio de evangelismo en nuestra iglesia aquí, habíamos traído grupos musicales, teníamos rentado un lugar, teníamos gente nueva y pasó esto. Y yo cuando les dije, sáquenlo y vamos a llevarlo a la casa donde nos reunimos, ahí lo atendemos. Entonces dijeron, pero hermano, es que para que la gente vea que el Señor lo libera. No, la gente va a tener miedo, se va. ¿Cuál es el propósito? Teníamos un programa y el malvado chamuco quería destruir nuestro programa, no lo va a hacer. ¿Sí? No vamos a cambiar nuestro programa, nuestra vida cristiana por el demonio. No vamos a permitir eso en ningún área de nuestra vida. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos que tener esto muy, muy en cuenta y muy en consideración. ¿De acuerdo con esto, hermanos? Entonces, esto es lo que debemos entender cuando leemos la Biblia, porque dice que estos espíritus tenían, Jesús nos dio a nosotros la autoridad sobre ellos, ¿sí? No sé qué punto era, pero por ahí estaba. Él nos da autoridad sobre ellos. Ahora sí, hermano Juan, ¿en cuál me quedé? Porque ya me fui para el monte. Y En el 9. 9, ok. Los demonios pueden pasar de seres humanos a animales. Lucas 8, que es Lucas 8, el famoso endemoniado gadareno, que ya vimos, ¿no? Les dijo, permítenos entrar en un acto de fe. ¿Por qué teológicamente no me lo expliquen? Biológicamente no, pero esto fue posible, entonces puede ser. ¿Esto quiere decir que hay animales endemoniados? Eso sí no les puedo contar. Nuevamente vamos a experiencias particulares y así sucede. Una ocasión en casa de mis papás, también hace muchos años, había un perro que tenía rabia, pero más que rabia, se aventaba contra la ventana de mis papás y quedaba entre la protección y las ventanas
y ahí quedaba atrapado. ¿Por qué hacía esto? No lo sabemos. Nosotros llegamos a pensar sin saber que a lo mejor algún chamuco se le había metido y quería espantarnos a nosotros. ¿Qué hicimos? Pues llamar al antirrábico, que lo inyectaran y que se lo llevaran, ¿no? ¿Tener miedo de eso? Pues no, ¿verdad? Luego algunas personas de la iglesia en ese tiempo no tenían miedo que se les saliera el demonio ahí, pues no, porque somos cristianos, ¿verdad? Ese no debe ser nuestro temor. 9, 10. Algunos demonios pueden hacer milagros. Eso es interesante. Es muy interesante porque los demonios pueden hacer milagros, de acuerdo a Apocalipsis 16, 14. Y no solamente esto, pueden también dar profecías y esas profecías se pueden cumplir. Dice el Señor en Deuteronomio: les voy a permitir que lleguen algunos profetas que hablen sobre el futuro y que el futuro se cumpla, y solamente voy a hacer esto, dice el Señor, para que ustedes van a ser probados, para que solamente escuchen mi palabra. Solamente la palabra del Señor es la verdadera. No porque se cumpla algo es verdadero. Otros pueden adivinar el futuro. Hechos 16, 16. Vamos a Hechos 16, 16. Amén. Sí, adelante. Palabra del Señor. Adelante, Daniel. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Que adivinando, y seguramente se va a ganancias porque la adivinación era verdadera, ¿verdad? Otros otorgan fuerza sobrenatural a las personas. Ayúdenme ahí en Hechos 19, 16, por favor. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, estando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces allí hay una fuerza física increíble. Pasa, y a mí me ha tocado ver también en algunas personas que tienen esquizofrenia, que tienen fuerza sobrenatural, ¿no? Por eso tienen que ponerles camisa de fuerzas. Es una fuerza sobrenatural. Y en endemoniados que tienen fuerza sobrenatural. Ahora vamos a ver al evangelista Marcos. Vamos a Marcos 5. Dice que vino un hombre con espíritu inmundo. Este era el endemoniado gadareno, ¿no? Y cuenta aquí Marcos, te lo estoy narrando, que lo había el 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. O sea, tenía una fuerza este endemoniado, así como lo narra Marcos, ¿no? En esto que leímos. El 11, los demonios no pueden separar a los creyentes del amor de Dios. Esta es una parte importante, por eso Romanos 8:38 debe estar en nuestra cabeza. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada ni nadie. A veces pensamos, es que viene, pues sí, el enemigo viene y nos mete mentiras, pero nada nos puede separar. ¿Quiere alguien leer 8:38? Porque es hermoso leerlo. Tengo, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Jesús, Señor nuestro. Ahí está, ni ninguna otra cosa creada. Así que cuando venga el demonio a decir, te voy a separar porque me voy a meter en ti, o porque voy a hacer cosas malas, o porque voy a meterme en esta persona que permitió que me metiera, pues eso no me va a separar del amor de Cristo. Pastor Juan, ¿me ayudas con el número que sigue, que es el 12? Y Elvia nos ayuda, Pastor Elvia nos ayuda con 1 Corintios 10, que es la 10, 20 y 21, que también es bonito leer. Leo 1 Corintios 10, 20 y 21. Ok. Antes digo que los No. que... ¿Sí, no?
¿O vamos en el En el 12? 12, lee el 12, por favor, completo, por favor, Pastor Juan, y él vía que lea el versículo. Ok, los cristianos no deben participar en actos que honren a los demonios en vez de honrar a Dios. Ahora sí, Elvia, por favor. Que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, hay cosas donde no nos vamos a meter, lo vuelvo a repetir, hay cosas donde no tenemos por qué asomar la nariz, así de sencilla. Ahora, si yo llego a una cuadra, una vez fui a visitarles, he platicado esto, aún en la Ciudad de México, no recuerdo ahora la colonia, y hay un centro de acogida para las personas migrantes, las personas en tránsito, y estas personas en tránsito que van caminando para buscar su sueño, van ahí caminando y ahí en ese lugar los reciben, les dan de comer, les dan alimento. Y fui con un grupo de hermanos a visitar este lugar porque les ayudamos moralmente y dentro de nuestras pocas posibilidades a dar algo para que estas personas tengan el sustento. Y íbamos a este lugar y cuando nos bajamos del taxi o del Uber para llegar y nos dejó en la esquina y nos dijo ahí vamos caminando hacia el lugar y hay un lugar de la Santa Muerte como del tamaño de mi tamaño. Soy chaparrito, así que no era muy grande. Ahí en la banqueta por donde teníamos que pasar. Y los hermanos se quedan así, pero yo seguí caminando, recordé la palabra del Señor que dice, los demonios nada son, ¿verdad? Dice Pablo, lo que es demoníaco no nos puede hacer daño, ¿verdad? No tiene ningún valor, eso debemos recordar. No debemos amedrentarnos ante esto, sin embargo, sí es importante que no metamos la nariz, no porque no tenga ninguna influencia sobre nosotros. Es algo así como cuando usted lleva impermeable, paraguas y botas, y por más que está lloviendo, usted llega al lugar donde va y dice, llegó seco, ¿cómo le hizo? Pues porque iba protegido, ¿no es cierto? Eso es cuando estamos protegidos por el Señor. Ahora, eso no quiere decir que porque estoy así, me voy a andar metiendo y resbalando por todos los ríos y riachuelos que haya, porque seguramente en un agujero me voy a caer. Entonces, esto es la lección para nosotros. No nos afecta que estén endemoniados o no endemoniados. Nuestra labor sería, en cierto sentido, pedir al Señor que los libere en el nombre de Jesús por su autoridad, pero sin pensar que esto va a causar un daño mayor en nuestra vida. Ellos no tienen ninguna autoridad sobre nuestra vida y sí, muy importante, esto nos da la capacidad. Permítanme un segundo, dejen meter, se me olvidó que estoy a una de pila y listo, ahí está, ya me avisó acá que había bajado el 15. Entonces, que no debemos estar metiendo la nariz donde no se puede estar metiendo, ¿verdad? No debemos participar, lo que leía y veo muy importante, no podemos estar participando de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos estar en esta situación. Dios tiene el punto 13, y aquí terminamos. Dios tiene poder también sobre los espíritus malignos y los puede usar para sus propósitos. Es decir, usa Dios también a estos para su propósito. Es maravilloso, como dice, los vasos que fueron hechos para deshonra, de todas maneras Dios los usa para honra. A los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a Dios. Y con eso vamos a terminar hoy nuestra clase. Aquí tengo dobladita la hoja, en el primero de los libros de Samuel. Espero haber llegado con buenos ojos al final. Esta luz tengo que cambiarla porque realmente y luego tengo aquí una que me ayuda un poco, pero luego me marea. Entonces,
es Samuel, primero de los libros de Samuel, el capítulo 16. Y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Estoy en el versículo 14. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿De parte de quién? De Jehová, Dios. de Dios. O sea, Dios permite, ¿verdad? La vida de este hombre que había sido llamada para bien está ahí. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté con acento sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Así llamaron a David, ¿no? Entonces, lo interesante aquí, como decíamos, es que como puede llegar Dios a usar estos espíritus para su propósito. Cuando ustedes tengan una cuestión, en las iglesias hay muchas, no tenemos que estarlas buscando, solitas van a llegar, ¿verdad? No tenemos que poner anuncios en el periódico ni hacer llamados para que lleguen ahí, de alguna manera van a llegar. Cuando lleguen esas situaciones, en primer lugar, yo les digo a los hermanos, esto Dios lo está permitiendo. Dios nunca pierde el control de las cosas. Eternamente Él tiene la. En segundo lugar, Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Nos ama, nos cuida y nos protege y nos da autoridad sobre ese espíritu maligno. Y nos va a decir un montón de mentiras y no debemos creer ninguna de las mentiras. Lo vamos a ver en la próxima clase, pero lo adelanto un poquito para que quede aquí en nuestra mente. Una de las cosas que los cristianos piensan es que los demonios son como Dios, que pueden saber nuestros pensamientos, que todo lo saben, que todo lo pueden hacer. No, son espíritus o seres creados por Dios con limitaciones. No son omnipotentes ni omnipresentes, ni están en todos lados, atacan en cierto momento y son para ser destruidos y permite estar dentro de la permisidad de Dios en nuestra vida. Y si Dios nos ama y nos quiere, pues Dios está con nosotros. Bien, hermano. Amén.